aunque solamente sea por el número inicial de Aquarius, o ese desenlace de voz en grito, pelos de punta, celebración colectiva y lágrimas cayendo sin compasión, Hair ya se merece un sitio indiscutible en el Olimpo de los musicales. Pero es que, además, la cinta, dirigida por el gran Milos Forman, ha terminado siendo una fotografía asombrosa, tan alucinada como alucinante, de esa Estados Unidos de la década de los 60, dividida entre el movimiento hippie y la guerra del Vietnam. Así, mezclando canciones de imbatible capacidad melódica e interpretaciones vocales majestuosas y conflictos dramáticos de auténtico peso, Hair consigue un envidiable equilibrio narrativo que jamás descarrila en el terreno del exceso. Y eso que tiene varias oportunidades para hacerlo, desde luego. Sin embargo, ni Milos Forman ni su estupendo reparto lo permiten, entregándose con admirable energía a la causa de la paz, el amor, la muerte y la amistad. Convertida con el paso del tiempo en todo un clásico dentro del género, Hair mantiene intactas las múltiples virtudes que ya sirvieron para convertirla en un tremendo éxito en el año de su estreno. A continuación, volveremos a celebrar uno de los musicales más libres y desatados jamás vistos con anécdotas y curiosidades. Oz, hijo de un campesino de Oklahoma, cree en Dios y cree que Dios cree en él, en Claude. Llega a Nueva York para alistarse como un buen patriota en la guerra del Vietnam. No obstante, en el Parque Central se encuentra con un grupo de hippies. Conoce entonces la libertad, las drogas y a su primer amor, Sheila, y poco a poco va dejando de creer en todo lo que hasta ahora le parecía correcto. Esta alegoría antibélica, llena de ternura de los hijos de las flores, imágenes psicodélicas y música extraordinaria, no nació sino una década después, cuando la rebelión de finales de los años 60 ya se había convertido en un recuerdo nostálgico. La historia de la película, en comparación con su versión musical 11 años anterior, es bastante diferente. En el musical, Claude ya forma parte del grupo de hippies y al final se alista en Vietnam. Sheila es una representante del movimiento feminista que ama a Berger y también a Claude. La mayor licencia de la película es el cambio de destino de Berger. Estados Unidos. Final de los años 60. Se recrudece la guerra en Vietnam, mientras en las calles se respiran aires de libertad y revolución. Es la eclosión de la contracultura, el flower power, la psicodelia, el LSD, la paz y el amor libre. Dos desconocidos actores hippies, James Rado y Jerome Ragney, deciden poner patas arriba a los arquetipos teatrales y plasmar esa revolución en un escenario, y a ritmo de música rock. Se encuentran con un excelente compositor canadiense educado en el jazz y los ritmos tribales, que queda encantado con la idea, Jazz McDermott. Sin saberlo, iban a dar forma a uno de los eventos más decisivamente influyentes en la historia de la música rock y del teatro musical contemporáneo. Tras causar sensación en el New York Shakespeare Festival, Hair se estrena en Broadway en abril de 1968, batiendo récords de permanencia en cartel, escandalizando al sector más retrógrado y puritano del país y extendiéndose muy pronto al resto de la nación, para pasar a representarse en todo el mundo y en diferentes idiomas con igual éxito.
Por primera vez se utilizaba el lenguaje de la calle, se cuestionaban temas tabús como las religiones, las drogas o la unidad familiar. Se abocaba por la integración racial y la liberación sexual, mientras se atacaba con fiereza y dramatismo la voracidad imperialista de una nación que enviaba a miles de jóvenes a morir en una guerra por la que se sentía total repulsa. Incluso se incluía una escena en la que por primera vez sobre un escenario los actores mostraban sus cuerpos desnudos. La trama argumental nos presentaba la vida de un grupo de hippies y la desdichada peripecia de uno de ellos, Claude, que a caballo entre sus principios pacifistas y la responsabilidad de defender a su patria, finalmente acaba como muchos jóvenes en aquel momento, muriendo en Vietnam sin saber muy bien la razón. Si teatralmente Hair rompió todos los moldes y socialmente fue una revolución, musicalmente fue una auténtica sensación. Maravillosas canciones como Where Do I Go, I Got Life, Let the Sunshine, Easy to Be Hard o Good Morning Starshine ocuparon sitios de privilegio en las listas de éxitos mundiales, sin olvidar, por supuesto, una de las más bellas canciones jamás escritas, Aquarius. Desde entonces, puede decirse que el teatro musical se divide en antes y después de Hair. Posteriormente se hizo la película. Se rodó en 1979, dirigida por Milos Forman, autor de películas como Alguien voló sobre el nido del cuco o Amadeus. El guión es de Michael Weller y fue nominada para los premios César a la mejor película extranjera. Tuvo como protagonista a Treat Williams, posiblemente en el mejor papel de su carrera. Para crear el personaje de Berger, el extrovertido líder del grupo hippie, Ragni y Rado se inspiraron en un individuo medio salvaje y peludo que un día vieron deambulando por Central Park. Jerome Ragni y James Rado, coautores de la obra, interpretaron respectivamente a Berger y a Claude, los protagonistas del musical en los años 60. La tribu hippie original en New York incluyó en el reparto a James Rado, Jerome Ragni, Melba Moore, Ben Berens, Meat Loaf y Diane Keaton, entre otros. Otras celebridades que se han metido en el papel de algunos de los personajes de Hair son la cantante Donna Summer, en la tribu original de Berlín, y el actor Joe Mantegna, que interpretó a Berger en una de las campañas del musical en 1970. La tribu original en Londres tenía como actores a Paul Nicholas, Richard O'Brien, Melba Moore, Ellen Page, Tim Curry, Masha Hunt y Alex Harvey, entre otros. La primera producción de Broadway del musical Hair se estrenó en Biltmore Theatre el 29 de abril de 1968. No obstante, el musical se había estrenado por primera vez en Nueva York ya unos meses antes, en octubre de 1967, en el Public Theatre en East Village, con la producción de Joseph Papa. En 1969 fue nominada al premio de teatro estadounidense Tony Award. Hair fue la primera producción musical que llevó al nudismo integral a los escenarios del West End. El día antes que se estrenara Hair en Londres, el 27 de septiembre de 1968, un acta del Parlamento británico abolía la figura del Lord Chamberlain como censor teatral, y con él el poder que durante 230 años tuvo la censura sobre cualquier representación teatral que atentara contra la preservación de las buenas maneras, el decoro o la paz del público. La película también omite varias canciones famosas del musical, por ejemplo, The Best, Death, Ends, Oh Great God of Power, I Believe in Love, Going Down, Air, My Conviction, Baby Baby, From Miles o What
A Page of Working Men. Algunas canciones han sido acortadas, Manchester, England, algunas han sido cambiadas, Walking in Space, o agregadas a otros personajes. Apareció una nueva canción llamada Somebody to Love. Originalmente se dirigieron a George Lucas para que hiciera de director de la adaptación cinematográfica. Este la rechazó, ya que entonces estaba trabajando en su nueva película, American Graffiti. El papel de Berger lo quería conseguir uno de los autores originales del musical, Jerome Ragni. No obstante, al final, por la edad, se lo dieron a Treat Williams. Madonna y Bruce Springsteen también aspiraron a obtener un papel en esta adaptación cinematográfica. La película fue vista en el Festival de Cannes en 1979, fuera de concurso. Algunos artistas famosos que trabajaron en alguna producción de Hair son Mike Oldfield, Diane Keaton, Joe Mantegna, Jessica Harper, Alex Harvey, Tim Curry, Donna Summer, Bobby Farrell, Julian Clark, Kate Carradine, Richard O'Brien, Ben Beren, Sonia Braga, Meat Love, Helen Foley, Ellen Page, Ted Neely, Melba Moore, Jennifer Warnes, Paul Nicholas, Sinita y otros muchos. Cuando se estrenó Hair en Praga, ciudad natal de Forman, perteneciente a la entonces todavía Checoslovaquia comunista, la gente hizo cola toda la noche para comprar las entradas. Para varias generaciones de checos, esta película se convirtió en un manifiesto de su libertad y no en una crítica a los intereses de poder de los Estados Unidos. Esto fue lo que consideró el régimen comunista y por eso permitió su proyección, a pesar de que se trataba de una película de un director exiliado de la Checoslovaquia totalitaria. El musical Hair surgió a raíz de la voluntad de sus creadores, Rado y Ragni, de denunciar lo que estaba sucediendo en el mundo, y más concretamente en Vietnam. El norteamericano medio, cómodamente sentado en el sofá de su casa, se enteraba de los avances de la guerra a través de lo que a los medios de comunicación les interesaba enseñar al público. Rado y Ragni querían denunciar la intervención de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam, el envío de contingentes formados por miles de jóvenes que eran llevados directamente a primera fila en el campo de batalla, y en la que muchos de ellos encontrarían su muerte. Posiblemente Hair, tal como fue concebido, no existiría si no hubiera existido la guerra de Vietnam, pero con el paso del tiempo, más allá de cualquier reivindicación política o ideológica, Hair ha trascendido en la historia, manteniendo unos valores y una filosofía de vida plenamente vigentes hoy en día. Hair refleja el mundo de los jóvenes de los 60 que conformaron el movimiento hippie, jóvenes de distintos géneros y condición que se unieron bajo el símbolo de la paz. Los hippies, con sus melenas desgreñadas, sus vaqueros y sus collares, querían creer que un mundo mejor era posible, que no era un sueño inalcanzable poder vivir en paz y en libertad, en igualdad, sin distinciones de sexo, raza o religión. Eran tiempos idóneos para el rock y el pacifismo, tiempos idóneos para el flower power y el movimiento hippie. Fue la época dorada de los Beatles, de Janis Joplin, de Bob Dylan, la celebración del Monterrey Pop Festival y del Festival de Woodstock. Fue la época de Hair. Los miembros de la tribu de Hair representan con sus canciones su rebeldía, su actitud a veces provocativa y contestataria, pero siempre auténtica. Con su energía desbordante y arrolladora, ni más ni menos que una gran gana tremenda de vivir y un amor inmenso por la libertad. Que todos y cada uno de nosotros podamos ser dueños de nuestras vidas y podamos decidir por nosotros mismos nuestro destino. Y ese es el mensaje que resume la filosofía del musical y que hará que Hair nunca deje de tener la vigencia y el sentido que tuvo cuando se estrenó. Paz y amor.